Bueno, no, yo creo que es muy improbable. Séptimos. Sí, es muy improbable, pero si es campeón, ¿qué diremos? No, que se queda, perdón, qué error estar pensando en su salida. Este campeonato mexicano es psicodélico, exótico. Sí, y este mundialista, más todavía, por las bajas de selección. Te escucho, Desi. No, es que estaba escuchándote y parece la narrativa como que la víctima es Jardín. Pues yo creo que sí. Sí, es directamente la víctima. Yo creo que él es el que menos carga tiene la responsabilidad. En ningún momento se sentó en una junta un lunes para decir, voy a aceptar estos términos. No, él aceptó esos términos. Claro, se ha equivocado en decisiones tácticas para mejorar el plantel, porque no es un dios, ni siquiera cuando fue campeón. Pero creo que si metes todos los factores, él hoy tendría un 15%, 20%, pero la conformación de la plantilla 30%, pero la falta de presupuestos 20%. Yo creo que Jardine también va en la ecuación. Todos. Es una responsabilidad compartida. Todos son responsables. No es el que tiene una gran materia prima y lo echó todo a perder por ocurrencias, por locuras. No, de acuerdo. Le han ido debilitando al plantel y luego, además de todos los grandes extranjeros que se fueron poco a poco, Quiñones, Cabecita, Diego Valdés, Richard, otros fundamentales pilares del tricampeonato, ahora aunque están en el equipo están lesionados, Malagón y Henry, que fueron de los más valiosos en esas grandes épocas. Agrega Richard Sánchez. Richard se fue también, por supuesto, y llegaron los Isaías Violantes, los Alexis Gutiérrez, los San Maximam, ni se diga Lima, Veiga, etcétera, que no están al nivel. Yo diría esto ya no es una crisis. Yo diría no es una crisis, es como la nueva normalidad de este América, porque desde aquel título contra el Monterrey pierden cuartos de final contra Cruz Azul, con CACAF, que luego la máquina sale campeón. Luego llegan a la final, pero la pierden contra el Toluca. Pierden campeón de campeones contra el Toluca. A los días, el fiasco del Mundial de Clubes contra el LAFC. Luego, cuartos de final de Liga, eliminados por Monterrey, con uno menos, habían expulsado el corcho. Luego los echan a Nashville antier y ahora son séptimos de la liga. Decir normalidad. Entonces es una lista de 7 que a mí me dicen esto, ya no es una crisis. ¿Qué es? Es la nueva normalidad de la América. Es Javier. más bien la nueva normalidad. No es, es diferente la actualidad a una normalidad para decir que es su identidad. Pero como se han ido debilitando, porque es la normalidad, se fueron debilitando y no se están fortaleciendo. Pero parece que para ti sí justificaría la salida de Baños y la de Jardine. Yo acompañaría a Jardine a la puerta, la verdad. Y le diría, ¿te mereces una salida digna? Hicimos historia juntos, lo digo en serio. ¿Cuál es la salida digna si en América por la cuarto de final? No, nada. Es eliminado, pero no quemarlo, no desprestigiarlo. Ya está. Estamos muy agradecidos, de verdad, conferencia, poner los trofeos, a eso me refiero. Y publicar que te deseamos lo mejor, pero de verdad, de corazón, conferencia de prensa. Veo como el fin de una época. Esto a mí me parece fin de una época. Eso porque los técnicos que usan ese escaparate y ponen los trofeos son gente que utiliza la institución para salvarse ellos y pararse el cuello. Jardine no se... Pero la institución debería, para mí, Paco... No, la institución la ha cumplido también con creces. La pero institución... O sea salida digna. Un homenaje... No, la salida digna... Una despedida por la puerta grande. Pero pregúntale primero, ¿no? Se acabó un ciclo. No, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. ¿Quieres seguir? Sigamos. ¿Quieres o no quieres? Pero porque parece... Porque es que es una conferencia de prensa con un diploma, eso es lo que dices. Con los trofeos. Con los trofeos. El presidente, el dueño, gracias por todo. O sea, para que dé lastimada. Para que no sea nada más. Es que Jardine no se merece nada más un comunicado. Jardine se merece... Y decir, éxito. Jardine se merece volver a tener un plantel suficientemente fuerte para volver a demostrar su capacidad y a donde tope eso. Pero una ceremonia con los trofeos y un diploma y un aplauso, me parece que es... Una lágrima. Sí, sí, es muy... Aunque se rían. Pues es muy de Televisa, La Rosa de Guadalupe. Puede ser un Está bien. Ahí sí. Ahí está. Gracias. Ahí está. Todo, profesor. Puedes, porque Paco dice, ¿quieres o no quieres? Coincido con eso. Se lo merece. Se lo merece, que le preguntes, porque yo digo, ¿puedes o no puedes? La evaluación es, no ha podido. Desde el tricampeonato no ha podido. Si quieres ser más agresivo. Entonces, ¿quieres el América, Paco? Si quieres ser más agresivo, lo sientas y le dices, ¿puedes o no puedes? Si quieres... porque no ha podido. ¿Qué me vas a le dices, ¿en qué términos? ¿Quieres seguir? ¿Te sientes capacitado? ¿Estás listo para seguir? Reactivar este proyecto. Ya fuimos campeones, ya fuimos exitosos. Retomar el camino. Claro. ¿Estás listo? Y él te dirá si estoy listo
¿O no? ¿Sabes qué? No me siento bien, estoy desgastado. Declaró que soñaba con dirigir en España. Sí, pero no dijo cuándo. Pero No dijo ahí está cuándo, en su no dijo cabeza. cuándo. Ha tenido ofertas de Brasil. No lo ves al revés, ¿Cuándo? no lo ves al revés. El dueño acercándose a Jardine y Sí, por eso. diciéndole, quiero que continúes. Va a haber inversión. Quiero que terminemos esta relación acá, a donde Está a donde bien, se ya pueda. es un tema de semántica. En todo caso, ya es un tema de semántica. Yo sí que, más allá de cómo se maneje, las formas en cómo te acerques, sí se amerita. ¿Quién? ¿El dueño o el indicado? No El lo sé, dueño, el director el dueño. deportivo, no lo sé. Y entonces, reactivar este proyecto, sí necesitas un plantel mucho más fuerte, mucho más fuerte. Él te tendrá que dar una lista. Quiero a este y a este jugador, y quiero que este y este ya no estén, que se vayan, ¿sí? Y listo, pretemporada y busquemos nuevamente Lo que se reactivar a la América. Pero eso ya lo hizo. Quiero este y este. En este torneo, y no le salió. La clave, Le llegaron tarde. No le lo salió. que dijo Javier es la clave. A ver, llega el dueño y le dice, ¿te quieres quedar o quiero que te quedes? Quiero que que va te- a haber inversión. Te pido que te quedes. Ahí cambia totalmente. ¿Qué quiere decir con esto? El dinero mueve bastantes circunstancias en las cuales tú puedes mostrar como entrenador que Ya tienes no lo tienen capacidad como antes. para poder ya no lidiar tienen el con dinero un como muy antes. No, pero sí viene una inversión importante. Pero ¿y si él te dice... ¿Sí? A ver, Sí. A ver, Vendieron ¿y si te el dice- nombre del estadio No. y el 49% del Si él equipo. te dice No, no, pero viene, no, viene. no, ¿sabes qué? No estoy. ¿Y está no bien? estoy. Es que ya sea que tú le digas quiero que sigas o quieres seguir, o sea, por eso digo que es un tema de semántica. Sí tienes que darle el privilegio que se merece un tipo que te hizo tricar. Totalmente. ahí Pero estamos hay de acuerdo señales, todos. Paco, hay señales, Paco. O sea, los dirigentes, los dueños y todo su séquito son muy, muy inteligentes para mandar mensajes cálidos o mensajes de frialdad, ¿no? Si de pronto hoy la narrativa es estamos buscando, etcétera, y empieza a filtrarse la versión por fuentes que no tienen el contacto y otras que sí. Entiendo. Jardín empieza a decir, ya sé cómo viene la mano. Ya está. Si tú no atajas el tema, por eso supongo que la presencia de Emilio Azcárraga no fue para prometerle nada a nadie, sino para decirles, a ver, ya de fregados, tráiganme la liga, ¿no? Pero sí creo que en estas semanas habrá margen de maniobra para hacerle sentir de parte de la institución a Jardine qué es lo que están esperando de él y con qué. ¿Está bien? ¿No? Ahora, Jardine también, siendo muy inteligente, esto que logró en el América, incluso con una nueva inversión, va a ser complicado repetirlo, ¿no? Claro. O sea, tienes todas las de perder que las de ganar. Exacto. Por eso es importante que el dueño, como le dice el patrón, se acerque y te diga y tú sientas qué interés tiene. Porque si la deja ahí abierta, pues también Jardine dice, ya también mejor No me están voy, comprometidos conmigo. No quieren que yo intente reeditar los éxitos, Exacto. ¿no? Pero no se merece Jardín que lo despidan o que termine el ciclo de una manera fría. Y terminar así Eso es nada lo que más con dice- un comunicado. Lo que dice Sergio Dip. La verdad lo Tener aquí pienso. todo el bombo y platillo. La verdad las lo pienso. copas y- Me gusta lo que dice Javier. Eso no Suena la Rosa de Guadalupe. Eso no Son existe en especialistas en México. eso. Eso no existe en México. Pero debería. Si alguien lo merece en América es Jardine. Pero también entonces lo haces, o sea, si haces todo esto que tú estás diciendo, también terminas mandando un mensaje de los malos fuimos en la planeación y este es el bueno. Mira, No. mira qué No, es- conmovedor el tema de la despedida. O sea, hoy está todo muy caliente. Sí está. Hay que esperar, hay que Hay esperar. que esperar. Hoy son séptimos. Si Toluca les gana el sábado, que es probable, se calienta todavía más Porque Coapa. Yo creo que hay cosas muy obvias que a veces de verdad es increíble que los medios no podamos orientar a la gente. A ver. Cuando decimos, es que ¿por qué es Cendejas a perfil cambiado? Creemos que Jardine de verdad no sabe qué le da en todo el sistema y el funcionamiento por el otro lado, como cuando decimos en Cruz Azul, ¿por qué no juega Morales? ¿Qué jugador? Etcétera, ¿no? Miren, a Mauri, ¿no? Que la volea contra el América y mira, necesita por fuera y no juega, ¿no? ¿Qué saben ellos que no pueden decir? Que no sabemos nosotros. Pero sí podemos Para estar en cuestionar, contra- Javier. No, es que- No, pero sí podemos cuestionar, podemos Javier. cuestionar, Brian sí. suplente. Brian suplente en la ida y se quedó en la banca, Ni sí mo- es cuestionable. ni mo- Brian- aunque no vayamos a los entrenamientos. Te regala el partido, ¿eh? Brian te regala porque él es el que pierde la pelota para el gol de Nashville. Dale, esa. Es que, ¿Y cuántas más te ha dado Brian, Paco? Está Lo bien, dejaste pero- en la banca en la pero ida. Está bien, Eso pero es en un el partido, insulto. en el partido no te marcó diferencia Brian, ni te marcó diferencia Cendejas, ni te marcó diferencia Zúñiga. Ni Jardine con sus movimientos. Ella menos. Ni Jardine con Ella sus menos. cambios. No, pero no tenías de quién echar mano. Por eso. ¿Quién más es el metes? final de una era. Metió a Violante y habló con él y Violante no te hizo una. Por No eso. te hizo una. También el mérito del rival. Claro. Que Violante no es un tipo indiferente para ellos o desconocido. No, lo marcaron 2 contra 1. Violante normalmente en lugar de ir a línea de fondo tenía que recortar porque le ponían a 2. Es decir, los cambios que intentó Jardine creo que eran los adecuados, pero no le funcionaron. Pero también- Coincido. pero voy a agregar algo más.
Tú puedes en un plantel competitivo decir que 1 o 2 no son los que están en ritmo de juego, pero ¿qué sucede cuando son más de 5? Ese error de los futbolistas que no estén al punto para competir, porque a lo mejor dijiste lo de Brian Rodríguez, que se equivoca en ese que le queda, se la larga, después viene el gol de Nashville. Pero luego después dijiste de otro jugador que tampoco fue importante. Y también lo de Veiga. Y Jonathan. Pero son 1, 2, 3, 4, 5. Todos. ¿Sabes quién? Hasta Jardín está ¿Sabes quién en sí su baja? funcionó? La defensa. Porque tanto Cáceres como Israel Reyes, el propio Juárez mientras jugó, inclusive Borja, cumplieron. De medio campo hacia adelante, ni el Chiquito, ni Jonathan, ni Veiga, ni todos los que mencionamos estuvieron bien. ¿Estamos seguros que el grupo sigue estando con Jardine? No estamos seguros. Porque yo veo a Jardine en la banca, manoteando, gritando. Yo te digo que sí. Paco, pero me estás diciendo la baja de todos los jugadores. Pero porque hay momentos así, hay momentos en donde tú, aunque estás metido, no puedes. No te da. A Jardine tampoco le está dando, Paco. Ese es mi punto del fin de una era. Pero ¿cuál es el indicador? A ver, ahí voy. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el indicador que yo veo, no están? toman a Jardine en la banca y todos lo vimos. Grita, manotea, pelea. Arbitraje. Caliente, ¿no? Y hacia adentro también. Y los jugadores, pechos fríos. No fueron pechos fríos. No fueron pechos fríos. ¿Qué hizo el ¿Cuál América? es la diferencia? ¿Qué hizo el América en el Azteca contra Nashville? Perdón. ¿Qué hizo el América? ¿Cuál es la diferencia entre pecho frío y cuando el jugador en un rendimiento, en un lapso, no le da? ¿Qué diferencia hay? Dímela. ¿Qué te demostró este equipo? No, dime la diferencia entre pecho frío y cuando el jugador no está en sus óptimas condiciones. Yo no los veo con la cara, con la intensidad de pelear, de nos están eliminando, estamos en nuestra casa. Son intangibles. No se ve. Coincide, hablando de intangibles, con algo que nadie me ha rebatido. A ver. Que desde que está la doble competencia, todos los equipos, América, Cruz Azul, en su momento Monterrey, el propio Toluca y Tigres, aunque Toluca y Tigres tienen una banca mucho mejor. Profunda, sí. En el caso de Cruz Azul y de América, a mí me dicen, es que mira cómo juegan ahora. Falta dinámica, falta intensidad porque faltan piernas. Okay. Yo creo que en América son 14 titulares, Cruz Azul también 14 titulares, Monterrey Tigres puede tener 16 y Toluca también 16. Yo creo que cuando dice Desiré que no pueden, no es falta de actitud, sino es la carga de trabajo que traen muchos de estos jugadores. Yo los veo. Entiendo, coincido con la carga, falta de profundidad de plantel, tratar de estar 3 años arriba en la alta competencia es imposible desde que llegó Jardine, pero los veo fríos. Tendiéndole la camita a Jardine. No. ¿Cómo? Pero no los veo con él. Va alineado. No los veo con él. No descarado. No me está goleando Nashville. Pero no van con ellos mismos, con el Mundial de Clubes. Yo veo una cosa en Jardine desde la banca. Una intensidad, una pasión, una desesperación. Pero también. ¿sabes dónde? No veo eso en los jugadores. Estás dejando afuera algo bien importante. La presión mediática. La gente, el cuerpo técnico, los futbolistas también escuchan y ven todo esto. ¿Tú crees que no tienen una presión de decir, no me están saliendo las cosas porque el rendimiento no me alcanza con la profundidad de plantel para 2 torneos? Eso es 1. 2, todo el tiempo tirándole a los futbolistas y al cuerpo técnico. ¿Tú crees que ellos no juegan con eso para decir, quiero ganar y no se me da? No pueden. Por eso el arrebato y el hecho de gritar. Hay indicativos. ¿Qué viste, Paco? Dime cuáles. Hay indicativos de un pecho frío y hay indicativos de incapacidad. Dime cuáles. O impotencia. El pecho frío, por ejemplo, si le quitan la pelota, se voltea para el otro lado, camina. Bueno, Brian Rodríguez. Ese es el América. Se quedó tirado. Ese es el América. Sí, pero por ejemplo, se levanta y le reclaman a él y él se ve, no le vale, él se ve acongojado, se ve. De regreso en esta tarde aquí en Enfocados, vamos contigo, Adriana Maldonado, con el reporte del América. Gusto en saludarte. Saludos, Beto, fuerte abrazo para ti y para todos en la mesa de Enfocados. El equipo de las Águilas del América ha cerrado filas. Ahora la concentración está por completo en la Liga Mexicana tras quedar fuera de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Tienen una prueba muy importante el próximo sábado. Reciben a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Banorte y aún ambos equipos se mantienen en zona de clasificación. Pero ojo, porque en el calendario América le restan Toluca, León y Atlas. Bueno, estos dos últimos tienen al momento la misma cantidad de unidades en la clasificación que las Águilas del América y por ello esos últimos 2 partidos serán muy, pero muy apretados para cada uno de estos equipos. André Jardine no va a contar de nueva cuenta con Henry Martín. De a poco viene sumándose a los entrenamientos de Dagoberto Espinosa, pero aún no está listo para tener minutos con el primer equipo. Gracias, Adri. Ya no es noticia que Martín
está fuera, que no está listo para jugar con el conjunto del América, sigue lesionado lamentablemente Martín, un América que está lejos de su mejor nivel, un América decepcionante ante el equipo de Nashville. Y vamos con Ciro y con Mario del otro lado del estudio para que nos platiquen sobre lo que está pasando con el conjunto del América. Ciro. Sí, porque es sabido, Beto, que el América tiene muchas bajas por lesión, que la plantilla no está del todo bien diseñada, pero creo, Mario, podríamos como punto de partida señalar esto como lo mejor que podría poner Jardine para un compromiso, es decir, Cota en la portería, Cáceres y Juárez, su pareja en la central, con Borja y Reyes por los laterales, Jonathan y Dourado con Veiga por delante de ellos, con Rodríguez, Brian, Cendejas por un costado y Salas, pues es su centro delantero. Pero ¿dónde está el problema del América? Sí, con mucho dos gusto. detalles que quieras Aquí, señalar. por ejemplo, vemos una línea de 4, otra línea de 4, ¿sí? Y 2. O lo podemos hacer 4-3-3. Pero así como 4-2-3-1, están, ¿no? así como están en el pizarrón, así juegan. Es decir, Tú dime. ráyale por acá. Por ejemplo, pasa Borja por fuera ahí. Pásalo hasta acá. No, con la línea nada más, como estaba. Ok. Ayer no me muevas a ninguno. Está Con bien, la está línea. Esa. Pásalo por fuera. Vámonos con Borja. Con Borja. Ahí está. Ahí. Después acá, Reyes pasa sobre Cendejas. ¿Sí? Y después acá, Veiga pide la pelota aquí y tal vez Dos Santos un poquito por ahí. Pero así como está este jugador, Salas, así juega solo. Y dices, pues, ¿por qué no llegan? Pues simplemente porque Cendejas está bien abierto, hasta acá, Rodríguez está bien abierto y Salas juega aquí así, solito. No tiene, como verás, ningún acompañamiento. ¿Qué haríamos nosotros? Ahora sí, vas a poner Reyes, Juárez, Cáceres. O sea, una línea de 3. Así. A Reyes lo cerramos, a Borja lo adelantamos. Ahí está. Casi a la altura de Cendejas. Y después, ahí está, un poquito más, ahí. Y después, algo muy importante. Veiga, por favor, Veiga tiene que jugar aquí. Y también, si pasa Borja, Rodríguez aquí y Borja aquí. Estos 5 jugadores permanentemente tienen que estar jugando, acompañando a Salas, si no a Salas a Veiga, si no a Veiga Rodríguez, pero entre estos 5 tienes una ofensividad muy agradable, aparte custodiados con 2 volantes defensivos, y dejas a 3 defensas atrás que son muy buenos marcadores, déjalos solos, déjalos mano a mano, déjalos como quieras, pero estos 3 y este triángulo, Ciro, este triángulo es fundamental, y no lo está viendo, compañero, es fundamental que lo haga el América para que no esté solo Salas, Veiga sea el que habilite a Rodríguez, el que habilite a Salas, ahí está, ese es a Salas, Rodríguez ya puede encarar, pero ya va a entrar Cendejas, si entra Cendejas ya puede entrar Borja y entra Rodríguez. Pero mira cómo te estoy poniendo 5 jugadores adelante. Esta es la parte que tiene que hacer el América, sí. Te hago una pregunta breve Señor, antes de por favor. escuchar en la mesa a Julia y a Beto. Sí. Un problema es la zona del campo en la que juega Veiga. Sí. ¿Dónde está jugando y dónde debería jugar? Muy bien. Veiga juega al lado de los volantes, acá, y le viene a quitar la pelota a los defensas. Y Veiga tiene que decirle, pararse Jardín y decirle, Veiga, juegas aquí me recibes la pelota, aquí. Ya no pinté. A ver, Ahora. con sí. amarillo. Ajá. Ahí, Ciro. Esa es la zona que tiene que jugar Veiga. Tiene que habilitar Veiga a Rodríguez. Ya no pude pintar. A Rodríguez. O tiene que habilitar a Cendejas. Muy bien. Esta es la opción de Veiga. Y por supuesto, Veiga, llegar a gol. Tiene que jugar aquí y está jugando
acá. Esa es la problemática más grave que tiene la América ahorita. Julia te quiere preguntar algo. Sí, señor. Yo le quería preguntar, profesor Mario Carrillo, justamente hablando del partido contra Nashville en la vuelta, ¿qué tanta responsabilidad tiene Jardine? Porque pone a Veiga ahí al frente junto a Pato Salas y veíamos al brasileño bastante perdido en una posición y en un rol que desconoce realmente. Sí, es una gran pregunta porque, primero, si tú le dices a Veiga, juégame ahí, Veiga se puede quedar ahí parado y decir, pues aquí estoy. Sí, hazle llegar la pelota a Veiga. Hácela llegar, sí. Sí, Borja, sí, Cendejas, vas a tener como una referencia a Veiga, a esto le llamo referencia, para que cuando la tenga Veiga la pelota, le pase Cendejas, se la dé a Salas, se la dé a Rodríguez, se la dé a Borja, pero si... Julia, si Veiga está ahí parado y no recibe la pelota, o más bien, Ciro, se la dan de despeje y está con un marcador atrás y se la vas a dar de cabeza, pues te va a decir, espérame. Entonces, a Veiga lo vas a tener que poner en una zona donde sepa y le puedan dar la pelota y darle 2 segundos para pensar. Eso es fundamental. 2 segundos en esa zona. 3 segundos. Es demasiado. Un crack con 3 segundos aquí con la pelota dominada, Sí. tiene que hacerte estragos. Pues sí, pero 3 segundos no Bueno, es tan 2. fácil, ¿no? Yo creo que menos, Beto. Vamos. Emilio Azcárraga tuvo que ir personalmente al nido después de la eliminación ante Nashville para reunirse con jugadores, cuerpo técnico y directiva, y la conclusión de esa reunión fue que no se va a tomar ninguna decisión hasta el verano, lo cual significa que el América va a seguir con exactamente el mismo técnico, exactamente el mismo presidente deportivo y exactamente la misma estructura que produjo 7 fracasos internacionales consecutivos durante los próximos meses, mientras la liguilla decide si todo eso se mantiene o explota de una vez. Porque como americanistas uno tiene que preguntarse con toda honestidad si esperar hasta el verano para evaluar lo que ya está perfectamente evaluado por cualquier aficionado que haya visto los últimos 20 partidos del equipo. ¿Es realmente un proceso de análisis riguroso o simplemente la manera más institucional posible de no tomar decisiones incómodas en el momento donde más se necesitan? Y mientras esa pregunta queda flotando en el ambiente de Coapa, la afición que estuvo en el Azteca esa noche decidió no esperar al verano para dar su propia evaluación y la entregó en el túnel nuevo del estadio, donde el diseño de la remodelación puso a los jugadores a centímetros de una gente que después de ver a Brian Rodríguez destruir las 2 oportunidades más importantes del semestre en 72 horas, con exactamente el mismo error, simplemente ya no tenía silencio disponible para ofrecer, y encima de todo eso, hay 11 jugadores que podrían salir en el verano, hay candidatos para reemplazar a Jardine, que van desde el Piojo Herrera hasta Felipe Luis. Hay una lista de refuerzos, con Acevedo, García y Jiménez en el radar. Hay un Eric Sánchez que pidió disculpas con una honestidad que el americanismo reconoció, aunque las críticas no pararon. Hay una polémica de Thiago Espinosa que sigue sin explicación lógica, y hay un Jardine que salió a defender a Baños públicamente cuando nadie en el americanismo esperaba esa declaración en ese momento. Si esto no es la semana más intensa del semestre azul crema, entonces una no existe. Dejen su like y su comentario que hoy en Coapa hay más fuego que nunca. Vamos a comenzar hablando primero sobre la reacción de la afición en el túnel del Azteca, porque esa escena que circuló en redes sociales con una velocidad que ningún partido de la jornada pudo igualar, dice todo lo que necesita decirse sobre el estado de la relación entre el americanismo y su equipo en este momento tan específico y tan cargado de frustración acumulada, y hay que entender el contexto físico que la hizo posible porque la remodelación del Estadio Azteca incluyó un nuevo túnel de entrada y salida a la cancha donde los jugadores pasan a una proximidad con la afición que en el estadio anterior simplemente no existía con esa intensidad, una modificación que en las noches de triunfo genera una conexión extraordinaria entre los futbolistas y la gente que los apoya, y que esa noche específica se convirtió en el escenario donde el americanismo eligió no guardar ningún silencio sobre lo que sentía después de ver a su equipo eliminado por Nashville con el único gol de la serie, naciendo exactamente donde nunca debió nacer. Los jugadores que se encaminaban a los vestidores después del pitazo final tuvieron que pasar a centímetros de una afición que estaba en el modo más honesto y más directo que el fútbol produce, con silbidos, con insultos y con la voz de al menos un aficionado que les pidió directamente que respetaran al club, en una frase que en su aparente sencillez contiene todo el peso de una exigencia que no necesita elaboración adicional para comunicar exactamente lo que significa cuando viene de alguien que pagó su boleto, que viajó hasta el Azteca y que esperaba ver a las Águilas avanzar a las semifinales de la Conca Champions con el apoyo de todo el estadio detrás de cada jugada. La cercanía física que el nuevo túnel generó entre jugadores y afición convirtió esa despedida en algo cualitativamente diferente a los
abucheos ordinarios que cualquier equipo recibe cuando pierde en un estadio tradicional, porque aquí no hubo distancia de amortiguamiento entre la frustración de la gente y la realidad de los jugadores, y eso tiene un impacto psicológico que cada futbolista va a procesar de manera diferente, pero que ninguno puede ignorar como si no hubiera ocurrido. Como americanistas, uno puede debatir si la manera en que la afición expresó su descontento fue la más correcta o la más productiva, pero lo que no puede debatirse es que el americanismo tiene todo el derecho de exigir respeto al escudo con la misma intensidad con que ese escudo exige respeto de quienes lo portan, y esa noche los dos lados de esa ecuación se encontraron en el túnel del Azteca de la manera más directa que el nuevo diseño del estadio permite. Yo creo que el nuevo túnel del Azteca va a producir momentos extraordinarios de conexión entre jugadores y afición en las noches de triunfo que vendrán, pero que esa noche específica fue el recordatorio más contundente posible de que la cercanía funciona en ambas direcciones y que los jugadores que visten el azul crema tienen que estar preparados para recibir exactamente la misma intensidad emocional, tanto en los mejores como en los peores momentos del calendario. Ya que hablamos sobre esa reacción de la afición que no tuvo filtros ni diplomacia, ahora vamos a hablar sobre el único jugador que después de esa noche salió a dar la cara públicamente con una honestidad que merece ser reconocida, aunque no cambie el análisis sobre su rendimiento en el torneo, porque Eric Sánchez fue a los micrófonos cuando los flashes y los micrófonos representaban el lugar más incómodo del mundo para estar, y dijo cosas que el americanismo agradeció, aunque las críticas no hayan disminuido ni un gramo después de escucharlas. El chiquito reconoció sin rodeos que en lo personal sintió que no representaron a la gente, que hay mucho que aprender y mucho que mejorar, que hay cosas que tienen que cambiar, y que no hay palabras que justifiquen ni expliquen nada en ese momento, sino únicamente la disculpa directa por el resultado, una declaración que el americanismo recibió con la mezcla de reconocimiento por la honestidad y de exigencia de que esas palabras se traduzcan en acciones concretas dentro del campo antes de que el semestre termine. Sánchez llegó al América a cambio de $10 millones con expectativas que el Clausura 2026 no ha terminado de confirmar con la regularidad que esa inversión debería garantizar de manera mínima e innegociable. Y el hecho de que sea uno de los jugadores más cuestionados del plantel dice que la brecha entre lo que se esperaba de él y lo que ha entregado es lo suficientemente grande como para que la afición la sienta partido a partido, sin necesidad de que nadie se lo señale con un análisis estadístico detallado, pero su declaración posterior a la eliminación dice que al menos tiene la conciencia clara sobre esa brecha y que no está en el modo del jugador que busca excusas o que señala factores externos para explicar por qué las cosas no salieron como debían. Y eso en el fútbol mexicano, donde las ruedas de prensa después de las derrotas importantes producen con frecuencia respuestas evasivas que no satisfacen a nadie, es una diferencia que vale la pena reconocer. Pensando bien, las disculpas de Eric Sánchez son el primer paso en la dirección correcta, pero el americanismo necesita ver en los partidos que restan de la fase regular y en la liguilla la versión del mediocampista que justificó la inversión de $10 millones que el club hizo en su fichaje, porque las palabras en conferencia tienen su valor, pero los goles, las recuperaciones y las jugadas decisivas en los momentos importantes son el único lenguaje que verdaderamente convence a una afición que lleva meses esperando más de este jugador. Si encontraste valor en este análisis y sentiste que aquí alguien te habla con la honestidad que el fútbol mexicano necesita, ese instinto de quedarte y seguir escuchando vale la pena honrarlo con una suscripción al canal, porque lo que viene en la liguilla va a ser exactamente con esta misma profundidad y esta misma claridad sin filtros, mudando de asunto pero con la urgencia institucional completamente intacta que conecta todo lo que ocurrió esa noche con las decisiones que se están tomando en este momento en las oficinas de Cuapa. Ahora vamos a hablar sobre la situación de André Jardín y sobre las noticias que aclararon varios puntos importantes que la turbulencia informativa posterior a la eliminación había dejado confusos o directamente mal informados, comenzando por el rumor más viral de la semana que circuló con fuerza suficiente para generar pánico o esperanza dependiendo de a quién le preguntes. El periodista Ismael González desmintió de manera categórica y sin ambigüedades que Jardín haya presentado su renuncia al América después de la derrota ante Nashville, confirmando que es totalmente falso y que el actual cuerpo técnico seguirá al frente del equipo hasta el término del Clausura 2026. Lo que sí está perfectamente confirmado y verificado por múltiples fuentes es que Emilio Azcárraga se presentó personalmente en las instalaciones de Coapa para reunirse con jugadores, cuerpo técnico y directiva en una visita que el periodista León Lecanda de ESPN describió como un encuentro de análisis posterior al fracaso, donde las fuentes insistieron en que ese día no se tomaría ninguna determinación en torno al futuro de ninguna de las posiciones clave de la institución y que el análisis completo vendrá en el verano, aunque el fracaso de la noche anterior puede marcar el rumbo de muchos de los integrantes del club, incluyendo al staff técnico completo. Jardín tiene contrato con el América hasta el verano del 2027, lo cual añade una dimensión contractual y económica a cualquier decisión de salida que la directiva quiera tomar, y sus posibilidades de continuar más allá del siguiente verano
dependen exclusivamente de ganar la liguilla del Clausura 2026, que es ahora la única ruta disponible para salvar su continuidad después de la eliminación de la Conca Champions. La declaración más inesperada y más comentada de toda la conferencia de prensa posterior a la eliminación llegó cuando Jardine eligió defender públicamente a Santiago Baños con palabras que nadie en el americanismo esperaba escuchar en ese momento, y en ese contexto diciendo que el América tiene buenos líderes, que Baños es un directivo que está junto en los peores momentos, que a veces fue duro pero siempre poniéndose junto, y que cuando ganaron disfrutaron todos, haciendo cada uno su parte, una declaración de respaldo institucional que el americanismo recibió con una mezcla de sorpresa y de preguntas sobre si ese gesto refleja la relación real entre ambos o si tiene una dimensión estratégica que el contexto de la crisis hace difícil de interpretar con la objetividad que normalmente permitiría. Yo he hecho que Jardine permanecerá en el América hasta el verano, como está confirmado, y que la liguilla es su última oportunidad real para cambiar el rumbo de su continuidad, y que su defensa pública de Baños dice algo importante sobre cómo el técnico entiende la lealtad institucional, aunque el americanismo no esté en el estado emocional más receptivo para procesar ese mensaje, con la apertura que requeriría en circunstancias diferentes. En ese sentido, ya que hablamos sobre el futuro de Jardine y sobre los cambios profundos que se vienen en el proyecto, ahora vamos a hablar sobre la lista más impactante que circuló esta semana, porque hay hasta 11 jugadores azulcremas que podrían abandonar el plantel en el mercado de verano, según información de Fox, y el periodista Juan Carlos Ibarrarán la describió como una reestructuración muy fuerte en estas Águilas del América, una frase que en el lenguaje del fútbol mexicano equivale a decir que lo que viene es una transformación de las que redefinen completamente la identidad de un plantel de una temporada a la siguiente. Los nombres que aparecen en esa lista son Jonathan Dos Santos, Alexis Gutiérrez, Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Rodolfo Cota, Henry Martín, Brian Rodríguez, Israel Reyes, Ralph Orkin y Néstor Araujo, 11 jugadores cuyas situaciones son todas diferentes entre sí, pero que en conjunto representan el volumen de salidas más significativo que el América podría registrar en un solo mercado en los últimos años de su historia reciente. Algunos saldrían por término de contrato, otros porque hay interés europeo concreto con Israel Reyes, siendo el caso más avanzado, dado el seguimiento documentado de la Roma, otros por bajo rendimiento que este semestre documentó con una claridad que hace difícil construir argumentos defensivos. La situación de Henry Martín sigue siendo una incógnita médica que Jardine describió como el problema más difícil de gestionar públicamente en todo el semestre, y el caso de Brian Rodríguez ya fue analizado con toda la profundidad que mereció después de los 2 errores en 72 horas que el americanismo no va a olvidar pronto. Si una proporción significativa de esa lista se materializa en el verano, el América de la Apertura 2026 puede ser un equipo con una fisonomía tan diferente a la actual que la continuidad o el cambio de técnico tendría que ir acompañada de una claridad de proyecto que el mercado de fichajes también tendría que reflejar con la misma contundencia. Pensando bien, una reestructuración de 11 posibles salidas puede ser exactamente la oportunidad que el proyecto necesita para reinventarse con la energía y la calidad que su historia exige, pero ejecutarla bien requiere una inteligencia de mercado que el verano va a poner a prueba de una manera que el americanismo va a seguir muy de cerca con la misma exigencia con que ha seguido todo este semestre. Si llegas a este punto del análisis es porque el fútbol te importa de verdad y porque aquí encuentras algo que va más allá del resultado final en el marcador. Ese tipo de aficionado es exactamente el que construye las comunidades que valen la pena, y suscribirte al canal es la manera más simple de asegurarte de que nada de lo que viene en la liguilla se te escape. Cambiando de asunto para hablar sobre el futuro del banquillo que la eliminación convirtió en conversación de urgencia real, ahora vamos a hablar sobre los posibles reemplazos de Jardine y sobre la polémica de Thiago Espinosa, que sobrevivió a la eliminación con la misma fuerza con que entró al debate durante el semestre, porque ninguna justificación razonable ha cerrado todavía la pregunta que el americanismo lleva meses formulando sin obtener respuesta. Los candidatos para el banquillo que circulan con más credibilidad son Miguel Herrera, quien siempre mantiene ese vínculo emocional e institucional con el América que lo convierte en la opción natural más inmediata cuando el nombre de Jardine se pone en duda. Felipe Luis, el técnico brasileño, que fue mencionado con una consistencia que ya supera el nivel de la especulación casual, y Guillermo Almada, uno de los entrenadores mejor valorados del fútbol mexicano en este momento por el proyecto que construyó y los resultados que generó en los últimos años, mientras que en una segunda línea de opciones menos probables aparecen Juan Carlos Osorio y Matías Almeida, quienes han sido relacionados con el América en el pasado, aunque su llegada luce más complicada por factores que el análisis de mercado puede identificar con relativa precisión. La polémica de Thiago Espinosa, en cambio, tiene una dimensión específica y completamente documentable que merece ser planteada con toda la claridad que la situación exige, porque el uruguayo llegó al América cedido por Racing Club de Montevideo precisamente para cubrir la posición de lateral izquierdo que Cristian Borja no siempre pudo ocupar con plena disponibilidad
Y la realidad observable del semestre es que Jardine prefirió sistemáticamente improvisar a Miguel Vázquez, un central de formación natural, en esa posición antes que darle a Espinosa la oportunidad real que su contratación supuestamente justificaba, una decisión que el americanismo no ha podido entender en ninguno de los partidos donde se repitió y que se volvió todavía más inexplicable después de la eliminación de la Conca Champions, donde cada decisión de plantel está bajo el escrutinio más intenso del semestre. Espinosa está a préstamo hasta diciembre de 2026 y su continuidad depende de la actividad que tenga en lo que resta del año, porque el club deberá decidir si hace válida la opción de compra por un jugador que sigue siendo una incógnita completamente sin resolver en el proyecto. Yo descuerdo con la gestión sistemática que se hizo del caso Espinosa durante todo el semestre, porque traer un refuerzo para una posición específica y después negarse a darle oportunidades reales cuando el titular de esa posición tiene problemas es exactamente la contradicción que ninguna planificación deportiva seria puede producir sin que alguien en algún nivel tenga que dar una explicación que el americanismo sigue esperando con más impaciencia que cualquier otro tema abierto del proyecto actual. Ya que hablamos sobre los cambios profundos que el verano va a producir en el plantel americanista, ahora vamos a hablar sobre los refuerzos que el América ya tiene en el radar para el Apertura 2026 y sobre el partido más inmediato que la tabla de posiciones convierte en urgencia matemática antes de que la liguilla comience, porque la crisis no da permiso de mirar únicamente hacia el futuro cuando el presente todavía tiene partidos que pueden definir si las Águilas llegan a la fiesta grande desde una posición de fuerza relativa o desde la angustia del equipo que apenas clasifica con el corazón en la mano. Los nombres que circulan como posibles refuerzos apuntan a Carlos Acevedo para la portería, en la posición que Malagón no podrá cubrir durante los primeros meses del siguiente torneo, a Denzel García y Sebastián Sales Lamonge para fortalecer el mediocampo que este semestre mostró sus carencias más graves cuando Dourado no estuvo disponible, y a Raúl Jiménez como el nombre que más ilusión genera en el americanismo, aunque su fichaje luce complicado dado que el delantero tiene la intención de continuar en Europa antes de pensar en un regreso al fútbol mexicano. El partido más inmediato del América será este sábado 18 de abril a las 21:10 horas ante Toluca en el Estadio Azteca, un compromiso que en circunstancias normales ya sería exigente por el nivel del rival, pero que con el contexto de la eliminación de la Conca Champions, todavía fresco en la memoria de jugadores, cuerpo técnico y afición, se convierte en el partido más importante que el equipo tiene disponible en este momento para comenzar a cambiar la narrativa de un semestre que necesita urgentemente resultados que ofrezcan algo diferente al sabor amargo que esta semana dejó en toda la nación azul crema. El partido irá por la señal de Tudne. Yo creo que el América necesita ganar ante Toluca no únicamente por los 3 puntos que la tabla de posiciones exige, sino por el mensaje colectivo que una victoria convincente enviaría en este momento específico, donde la pregunta de si este equipo tiene el carácter y la mentalidad para responder después de los golpes más duros es la pregunta que todo el americanismo se está haciendo con la misma intensidad y la misma urgencia que define a una afición que nunca deja de creer, aunque el semestre la haya puesto a prueba de todas las maneras posibles. Si llegaste hasta aquí, en este análisis, es porque eres exactamente el tipo de aficionado que este canal necesita para seguir creciendo y para seguir dando el contenido que el fútbol mexicano merece. Y suscribirte ahora, antes de que empiece la liguilla, significa no perderte ninguno de los análisis que van a venir con esta misma profundidad y esta misma honestidad, sin filtros, que te prometemos en cada video que publicamos.